Pauta de análisis. 8:34 de la mañana y ya está con nosotros, como ha estado cada miércoles de este febrero, Rafael Gumucio, escritor, periodista, analista nacional e internacional. Intercomunal también. Intercomunal también. Rafael Gumucio, venía pensando en la mañana y dije, bueno, la figura de Gabriel Boric, probablemente podríamos hacer un poquitito de lupa sobre él, ¿no? Sí. Porque la semana pasada vimos, bueno, que hizo un mea culpa muy sentido. Un mea culpa que la derecha le venía pidiendo hace un rato largo, desde que llegó. Que se hicieran. Pero eso significó abrir un flanco enorme por su lado izquierdo. Entonces, ¿salió reforzado Gabriel Boric aquí o finalmente fue un paso adelante y significa dos para atrás? ¿Cómo ves tú esta figura de Boric? No sé, el gesto que hizo en el funeral de Piñera fue un gesto, como vieron muchos analistas, que fue mucho más allá de los gestos de buena crianza Fue genuino. O algo más que el simple gesto republicano de saludar a un expresidente, digamos, que fue un gesto de acabar con una idea o con uno de las obsesiones de su coalición, que es la de comparar a Piñera con Pinochet y la de construir la imagen de Piñera como un violador masivo y sistemático de derechos humanos, digamos. Entonces, él, al decir que se habían pasado la rosca, que se habían exagerado, la verdad es que es un gesto muy políticamente muy potente, digamos, reforzado por el de la presidenta Bachelet, que al decir que que Piñera pidió él mismo ser auditado, digamos, vigilado en temas de derechos humanos. Y claro, eso significa romper con el lado izquierdo, que más bien en este caso es el Partido Comunista, porque los otros partidos son satelitales, pequeños, que seguramente estarán enojados. Pero no deja de ser, porque el Partido Comunista es piedra angular del gobierno, Sí. es decir, o sea, lo decía Paulina Bodanovich aquí, el PS llegó a última hora, entró por la ventana, nunca fue un invitado, recordémoslo, o sea, el Partido Socialista no era un aliado natural, más bien era un aliado que querían dejar fuera. Entonces el Partido Comunista no es cualquier partido, y la vocera de gobierno, que es probablemente la persona más cercana que hay en la moneda al presidente Boric, es comunista, Camila Vallejo. Entonces no es cualquier cosa, no es como el pataleo de alguien al que no le gustó. No, sí, pero hay evidentemente, porque además esto está reforzado por los gestos que hizo cuando Lagos se despidió. Hay una voluntad expresa del presidente de irse hacia el centro, hacia el socialismo democrático, digamos, y hacer una alianza con un candidato A, que es una alianza más allá de lo estratégico. Ahora, como es un ser bastante inesperado y sorpresivo, puede perfectamente la próxima semana sorprendernos con una serie de gestos hacia la izquierda. Pero por el momento hay varias semanas ya de un gesto de un giro al centro. Sí, bastante fuerte. Yo creo que a Boris le importa mucho su lugar en la historia, cosa que me parece muy bien, y decidió estar en un lugar en la historia que ese. Ahora, esto es, claro, es la despedida hay una serie de ideas que la nueva izquierda ha tratado de instalar. Pero es como la despedida a ese ímpetu octubrista, como tú llamaste también ese movimiento de octubre, como aquello con lo que tú emergiste, con aquello con lo que tú te levantaste, y que eso estaría de fondo, ese retroceso, el abandono de esa idea. Pero hay que ser súper justo con el presidente, que él, por supuesto que participó, pero siempre fue una figura muy incómoda, digamos, que él firmó el acuerdo, que él fue muy mal visto por su coalición y por su partido, digamos, llegó a ser minoría en su partido, que entonces el octubrismo más fuerte nunca fue boricista, y Boric nunca se sintió muy cómodo en ello. Ninguna gente del movimiento estudiantil. No, pero mira, lo que dice Mansuy en una muy interesante columna anexante decía que creo importante, porque lo que dice que de alguna manera aquí se está ahora dando la identidad política al Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente Amplio siempre se concibió a sí mismo como un antipiñerismo. Claro, pero es que Piñera
esto no es falta de respeto, pero era alguien del que daban siempre ganas de oponerse, digamos, era muy fácil de oponerse, no costaba nada ir a la calle y reclamar contra él, decía cosas y hacía cosas que hacían demasiado fácil decir, no, sé que está hablando puras tonteras, no digáis más tonteras. O sea, esas cosas como el papelito que la Cecilia le decía, oye, no sube. Hacía cosas y decía cosas que hacían que en sus dos gobiernos hubiese una oposición bastante fuerte y que de alguna forma él creó el Frente Amplio y creó pero hay una diferencia fundamental entre el Frente Amplio, entre el primer gobierno y el segundo gobierno de Piñera. Entonces, la creación del Frente Amplio, que es el primer gobierno de Piñera, que claro, 2011, claro, que eran estudiantes universitarios en la calle y que desafiaban a Piñera en la moneda. Pero dentro de una racionalidad, tanto de Piñera, que la verdad es que fue un gobierno bastante moderado, centrista, que en el tema, por ejemplo, de derechos humanos, cerró el penal Cordillera, hizo los 40 años... ¿Pero Piñera fue más centrista en su primer gobierno? Totalmente. No, ¿Y el segundo es que en el segundo yo creo que fue un gobierno absolutamente de más. Innecesario, le sobró. Sí, le sobró, pero y entró... porque lo empezaron a convencer y en Madrid. Ay, ¿tú crees que no, le costó mucho convencerlo? No, lo que quiero decir es que empezó a ir a Madrid, ir a estos foros, sí, hablar con Aznar, un grupo de la derecha más recalcitrante, tenía a Roberto Ampuero encima de la cabeza diciéndole que él era un gran líder, empezó a encontrar como gente que le empezó entonces él tenía para el segundo gobierno un proyecto como internacional, mundial, de unir las derechas y unir a Macri, unir a Duque, hacer como una especie de internacional de la derecha gerencial, empresarial, se derechizó en muchos temas sociales y políticos, se puso un poco más pechonio y entró con ese programa en el segundo gobierno y fue un fracaso total. Luego, por supuesto, volvió a su naturaleza y retrocedió en casi todo lo que había avanzado en ese sentido. No duró. Pero recordemos que quizás para muchos de nuestros auditores, porque hay que ir bien atrás, ¿no? Cuando Sebastián Piñera termina su primer gobierno, la figura de una derecha más dura, más tradicional, llámalo como tú quieras, más conservadora, siempre consideraron que ese primer gobierno de Sebastián Piñera había sido un gobierno en el que él nunca gobernó con las banderas de la derecha, que más bien se había girado y que su sello era el de ser socialdemócrata y coqueteó siempre más hacia ese lado que hacia la derecha. Ahora, pero mi punto tiene que ver con esta figura, el legado que deja, porque lo que vimos la semana pasada fue un funeral con un gran consenso respecto a esta figura, pero las declaraciones del Partido Comunista de Carmen Herces en estos días, hablando de que las palabras de Boric hay un negacionismo. No, ella parece esos niños que aprenden una palabra y que la repiten a cualquier cosa. ¿Sabes cuando un niño de repente uno le dice a un niño una palabra y la repite para todo? Papá, esto es anticonstitucional. Papá, me desperté anticonstitucional. O sea, no puede, le hace un muy flaco favor a la palabra negacionista usándolo para cualquier cosa y para quiero comer un flan negacionista, el helado negacionista. No, eso es poco serio y es enemigo de justamente un concepto tan interesante y tan importante como el negacionismo. Lo de Boric no es negacionismo por ningún lado, digamos. Por supuesto que sí, hay un punto en lo que ella sí tiene razón, es que hubo atentados masivos a los derechos humanos en un contexto que todos conocemos, que hay que estudiar, que hay que querellarse, que hay que investigar, por supuesto que sí. Ahora, cuando una persona como ella habló de un centro de tortura debajo del metro que nunca existió, también un error que puede uno cometer, digamos, y eso no, pero después de eso uno tiene un poquito de pudor, decir, también me pasé un poco largo, digamos. Entonces, todo nos pasaba un poco largo. ¿Te acuerdas de esta sesión gigantesca del senador Naranjo, que estuvo sí, que 6 horas y que Giorgio se tomó el auto y tuvimos ver en directo cómo llevaba el auto? Todo eso fue un poquito bastante excesivo, digamos, visualmente un poco torpe. ¿Quisiste usar la palabra pornográfico? Pornográfico. Yo sé, te adivino, te miro. Fue un poco pornográfico. Pero eso por supuesto que no quita, y yo en eso sí estoy de acuerdo con Carmen Gessi, con que decir que no hubo y que todo estuvo muy bien. Pero no lo dijo Boric tampoco, no dijo estuvo todo muy bien y todo fue mentira, no dijo claro. eso. Pero que hubo un
exceso de retórica y claro, y hubo la intención y eso tendría que estudiarlo también la historia bastante claramente. Hubo dentro de la oposición gente que hizo que Piñera no terminara su gobierno, no algunos violentamente por supuesto, pero otros dentro del Parlamento, digamos, o sea. Rafael Gumucio, esta incomodidad del Partido Comunista que viene siendo, lo decía ayer Paulina Bodanovich aquí, como que si uno hace el catastro hacia atrás, hay varias cosas con las que el Partido Comunista se termina un poco atragantado, ¿no? Que le pica la garganta. Citar a Alcocena. La garganta es lo que menos le pica, pero bueno. Pero hay una sensación de que es áspera. Y aquí también aparece esta. Entonces digo, uno puede mirar hacia atrás y hay probablemente un hilván de situaciones que se incomodan. Pero quizás la vocera de gobierno había logrado mantener como una distancia respecto de eso, pero al no ir al funeral, pues no estaba enferma, pero al no ir al funeral ese día, de alguna manera se cristaliza una molestia que recorre a todo el comunismo, ¿no? Sí, o todo el partido comunista. Pero a mí lo que más me preocupa hace mucho tiempo es el error total en que el Partido Comunista ha caído desde el punto de vista del comunismo, digamos, desde el punto de vista de la teoría marxista o de la teoría comunista o la historia del Partido Comunista. Su compromiso con el 18 de octubre, al lugar al que no fueron invitados y por lo cual además donde fueron muy maltratados y que claro, no era de ellos. Bueno, o sea, vimos que era de la Garra Blanca y de los de abajo mucho más que cualquier partido político. El compromiso del Partido Comunista con ese movimiento social, la idea que ellos tenían de abrazar esa bandera y de juntarse con ella, me parece completamente equivocada y me parece completamente equivocada desde el punto de vista comunista, no desde el punto de vista de lo que opiné yo, me parece todo. Pero me parece que el Partido Comunista no desde su doctrina no puede estar alentando lo que Marx llamaba el lumpen proletario, digamos. Es un movimiento que no de ninguna manera obedece a ningún esquema de construcción helenista. Pero mirado el día de hoy, porque miremos el día. Es que todos los que apostaron ahí, todos los que han apostado por el pero en el gobierno te vas a encontrar con muchas personas que apostaron por pero ahí. Una apuesta, yo conozco, tengo miles de amigos, escritores, todos que apostaron por la rebelión popular, de no sé qué, y es como apostaron un caballo equivocado y perdiste la plata. ¿Qué querés que haga? Está en la ruleta y pusiste 18 sí, pero lo que yo digo rojo, es que desde el 19 hasta el 24 han pasado ya varios años. Y han perdido. Pero el problema, más allá de quién ganó, quién perdió, el tema es que tú tienes que gobernar. No, es que han perdido porque la tesis de lo que esto era y de lo que esto representaba y de lo que esto significaba no era la adecuada. Y el análisis marxista, una vez más, frío de los hechos, no daba las cifras que daban. Y están equivocados en esas cifras. Y se han equivocado y Boric lo ve, eso que tú dices. Boric ve ese equívoco. Y lo vio entonces. ¿Y por qué camina por la doble acera? Porque como te digo, la posición de Piñera del primer gobierno nace en un contexto del primer gobierno, un contexto de dialéctica, de conversación en torno a la educación razonable. La oposición al segundo gobierno nace de un gobierno mucho más irracional que era el de Piñera y que por lo tanto su posición era mucho más irracional. Los opositores del primer Piñera no pueden no meterse con los del segundo, pero no hay ninguna semejanza. No hay ninguna semejanza entre Camila Vallejo, Giorgio Jackson o el propio Boric con los dirigentes ignotos, porque nadie sabe quiénes son. Tanto como te puedo nombrar 5 nombres que nacieron de las protestas contra Piñera 1, no te puedo dar ni un solo nombre de alguien que nació de las protestas de Piñera 2. No existe, no hay dirigentes, no hay cabeza visible. Pero mi pregunta es otra, estamos en Boris, estamos en Camila Vallejo, que para muchos, algún entrevistado me lo dijo en algún minuto, Camila Vallejo representa, después de la salida de Giorgio Jackson, como el último, Alfredo Joañán me lo dijo, como el último moicano que queda en la moneda. Ya es finalmente la única que todavía de esa generación permanece en un puesto importante de influencia y con una gran cercanía e influencia con el presidente Gabriel Boric. Lo que te quiero preguntar como tesis en realidad es si lo que hemos visto, este malestar, esta molestia del Partido Comunista con el gobierno en reiteradas ocasiones, empieza a tener traducción también ya en Camila Vallejo. Por supuesto que sí, pero es complejo porque yo creo que está también muy metida en la labor de gobierno. Es complejo lo que tiene que hacer, porque claro, esto es todo un folclore. Bueno, tan complejo como para Carolina Toa. Sí, no, pero ganó esta batalla y lleva bastante ganado. Y la verdad es que
¿Ganó esta batalla? Este gallito sí, pues el discurso que se ha hecho desde la caída, desde que Lagos dejó la esfera pública. La esfera pública. El discurso en torno a los desastres y a los desastres naturales que hemos vivido y el discurso en torno a Piñera no puede ser más que un discurso de la Carolina Toá, o sea, el discurso que Carolina Toá tendría en cualquier eventualidad. No hemos visto en Carolina Toá de estas semanas ninguna rendición a nada, o sea, ella dice, o sea, ha tenido que ser completamente sincera, no ha tenido que, en cambio, Camila Vallejo ha tenido que morderse la lengua, porque esta idea de que Piñera es igual a Pinochet se instaló como una especie de modus vivendi, como una especie de frase hecha a la que no pueden resistirse, y claro, de repente van y ven que en el Estadio Nacional Estadio Nacional, estaban gritando esta frase, y de repente ven que estos que estaban gritando esta frase que eran todos los delincuentes que se saltaron, claro, que casi no todos, pero que entonces perdón, no dije todo y aquí me están retando, no todos, pero un porcentaje importante que terminaron incendiando un memorial. O sea, el memorial lo incendiaron, pero rompieron bancos. Pero que lo que te quiero decir es que la apuesta es equivocada. La izquierda debe entender, ya lo entendió, que esta apuesta es equivocada, que esto que pasó el 18 de octubre no es de izquierda. No había, no se puede transformar a esa gente como no es un capital para la izquierda. Y que la izquierda no entendió este movimiento, no lo entiende, tampoco la derecha lo entendió. La derecha cree que es como un terremoto o ahora, como la pandemia. ¿No? Y ya pensando en el tiempo vuela. Pensando en marzo, porque en marzo va a ser un mes decisivo, el tiempo vuela. Es cosa de mirarnos las canas, es cosa de mirarnos las canas, las arrugas, la ojera, el tiempo pasa. Que finalmente viene un marzo, que va a ser un marzo muy desafiante para el gobierno, porque el presidente Boric necesita sacar adelante al menos una de sus reformas importantes, tributaria y previsional. Al menos una. Le queda la mitad de su periodo. Y ya los diagnósticos debiera quedar, digamos, ya está, ¿no? Han pasado 2 años, se acabó el diagnóstico. Y entonces yo me preguntaba, bueno, estos gestos que ha tenido Boric con la derecha podrían permitir destrabar quizá. Hay un nuevo aire en la derecha mirando a Boric, pero por otra parte se le abrió un flanco a la izquierda. Bueno, pero también mirando desde la derecha, la tesis de Castro, de los republicanos, como fuerza hegemónica de la derecha, quedó un poco mermada con la... Claro. Entonces, todas las fuerzas centrífugas va al centro. Claro, si la derecha, por lo menos se va a demorar un par de semanas o un par de meses quizás, en buscar un heredero a Piñera, que yo ya sé quién podría ser, que para mí el negro Piñera, evidentemente que es el político mejor dotado de toda la derecha. Ayer en la entrevista que daba con Julio César Rodríguez, como que decía, bueno, en realidad cuando mi hermano entró a la vida pública, yo lo promocionaba, yo cantaba, lo traía a él como era como su telonero. Era así. Y yo creo que Miguel es un hombre mucho más serio, siempre fue el más serio de los Piñera, digamos, y el único emprendedor de verdad. Pero tú tenías la tesis de que en realidad eran una sola persona. Sí, puede ser que se verifique ahora, porque bueno, pero lo que quiero decir es que al margen del chiste, creo que también para la derecha esto es un golpe, no un golpe, sí, es un golpe de realidad, y todo el piñerismo, todo lo que fue el piñerismo, que era un fantasma y que estaba fuera de todo y que a quien se le atribuía todos los de la derrota y todos los fracasos, con razón, porque es cierto que el piñerismo lo único que ha hecho es darle la banda presencial a gente de otro sector, digamos, pero está resucitado. Entonces, todo Evópoli, Ignacio Briones, Siche, toda esa gente que ya eran cadáveres políticos, han resucitado, y la que ha resucitado con más fuerza que de todo, Evelyn Matei, que se ha transformado en alguien la heredera. Claro, y como son las cosas, el año 95 no te habría dicho nunca que la heredera de Piñera iba a ser Evelyn Matei. Pero quiero decir que eso reconfiguró un mapa. Claro, y creo que si Boric sabe usarlo, ese mapa, y usar estos meses para decir, mira, Piñera quería colaborar conmigo, Piñera tenía un plan para el incendio, Piñera estaba conmigo, y ustedes quieren ser seguidores de Piñera, bueno, construyamos algo. Igual les deja una daga. Es una ventana, no sé cuánta, no sé cuánto va a durar, porque yo creo que
sigue siendo la política chilena igual que antes de la muerte de Piñera, pero va a haber una ventana que creo que es súper importante que el gobierno sepa aprovechar. Son 8:53, Rafa, queda un minuto. ¿Tú eres romántico? Romántico, viajero. Sí. Sí, pues yo Hoy soy día es el Día del Amor. San así. Calentín. ¿Te acuerdas? Ya, pero que te lo pregunto porque sabes que me llamaba la atención, le decía yo que venía escuchando que los peluches más vendidos para el Día del Amor son los chanchitos y los pingüinos. Odio los peluches, eso sí. No odio los peluches, soy romántico. pero que alguien te regalara un pingüino, no sé si cristaliza a San Calentín, como dices tú. Sí, bueno, pero tienen una ventaja, no quiero decir, pero tienen algunas ventajas los pingüinos sobre los ositos para personas, pero no quiero contar. Ya, no, ¿para qué? Ya, pero tú eres como de salir a comer romántico, flores, bombones y todas esas cosas. ¿No te parece un poco ciútico? La verdad. No, los bombones sí, las flores menos, porque flores para los muertos. O sea, las flores me recuerdan los cementerios, me cuestan. Salir a comer me encanta. No, eso siempre, cualquier día. Sí, pero siempre tengo el temor de que me transformen en un oso peluche y me dejen ahí. Convertido en un chanchito. Sí, un chanchito, un osito peluche. Es mi temor eterno. O tus ganas. No quiero ser un oso peluche, no. Quizás eres un poco ya, por Rafa. Pero no me gustan los osos peluches, no me gusta, me da pena, no sé. ¿Sí? No, Los encuentras que triste. un poco triste, ¿no? Sí, son O sea, un poco tristes, sí. pero son muy tiernos. No sé. Esa es una emoción bonita, la ternura. Los No, hombres deberían saber que esa es no. una emoción que para las mujeres es importante, la ternura. Como decía Charlie, le decía, soy romántico, pero no boludo. A Susana Jiménez. Sí, Oye, romántica. ayer veía, pero qué delirio, Charly García, la mala onda que le tiene a Calamaro. Sí, bueno, es que hubo un problema con una novia. Con una novia, bueno. Se lío de mujeres. llevó Charlie, se llevó la novia a Calamaro y no sé por qué se enojó Charlie cuando debía estar enojado Calamaro. Pero fueron muy, muy amigos. O sea, Calamaro fue una Calamaro lo admira, pero Charly lo trata como si fuera... fue una especie de invención Calamaro de Charlie. Charlie Sí. lo Y después lo mató. Lo mató. Bueno, Gumucio, Charlie, Gumucio, Rafael. Estoy esperando la muerte de Charlie para ir a Buenos Aires a llorar. Porque, Podríamos ir antes, ¿no? sí. Rafael Gumucio, un gustazo como cada miércoles. Muchísimas gracias. Y yo les cuento